1950, el primer año de una década emocionante, de construcción, desarrollo y consolidación. Varios sucesos acontecieron en 1950. Se realiza con éxito el primer trasplante de riñón. China invade el Tíbet. La primera carrera oficial de la Fórmula 1 se daría en el circuito británico de Silverstone. En ella, Giuseppe Farina derrotaría por muy poco al mítico Juan Manuel Fangio. En el planeta fútbol, la Copa del Mundo se reanudaría 12 años después de su última edición, a consecuencia de la guerra más devastadora en la historia moderna de la humanidad. La acción retornaría a Sudamérica, específicamente a Brasil, quien se convertiría en el segundo país del continente en ser anfitrión de la máxima justa del fútbol mundial. El gigante sudamericano había construido el estadio más grande del mundo para el regreso del megaevento. Con el nombre oficial de Jornalista Mario Filo, el estadio sería universalmente reconocido como el Estadio Maracaná. No había nada similar en el momento. Sus arquitectos afirmaban que tenía una capacidad mayor a 190,000 espectadores. Este mundial sería único en la historia en cuestión de formato, ya que se manejaría un sistema que nunca más se ha vuelto a implementar en ninguna otra Copa del Mundo. Después de una preliminar fase de grupos, las 4 mejores selecciones se enfrentarían en una ronda final de sistema de liga o de todos contra todos, en la que el campeón se definiría a través del sistema de puntaje. 2 puntos por victoria y 1 punto por empate. De las 16 selecciones clasificadas, India, Turquía y Escocia declinaron participar en el torneo final, citando razones de distancia y políticas, lo que dejó al final 13 selecciones divididas en 4 grupos. Cabe mencionar que la distribución de los países no fue necesariamente la más justa. El grupo 1 estaba conformado por Brasil, Yugoslavia, Suiza y México. El grupo 2 lo conformaban España, Inglaterra, quien por cierto hacía su primera aparición en los mundiales, Estados Unidos y Chile. El grupo 3 se reducía a Suecia, la campeona defensora Italia y Paraguay. Y por último, el grupo 4 se reducía a simplemente 2 selecciones, el primer campeón del mundo Uruguay y Bolivia. Los resultados de esta fase dictaminaron que las 4 selecciones que avanzarían a la ronda final serían los anfitriones Brasil, Suecia, España y Uruguay, quien simplemente tuvo que disputar un partido, una goleada de 8-0 ante Bolivia, para conseguir el tan ansiado pase. Se tiene que hablar del equipo que tenía Brasil en aquel mundial, una total y completa avasalladora, que un año atrás, en la Copa América de 1949, había salido campeón, propinando sendas goleadas a la mayoría de sus rivales. De hecho, la final de aquel torneo, en la que los cariocas destrozarían 7-0 a Paraguay, mantiene el récord como la final de la Copa América con más goles de toda la historia. Y aún, con el fútbol totalmente ofensivo de la época, sigue siendo una barbaridad. Varios jugadores de la plantilla del 49 formarían la base de la selección que sería convocada para la Copa del Mundo del 50, con un tridente ofensivo conformado por Cicinho, el ídolo de Pelé, y las leyendas Jair da Rosa y Ademir. Este es, para muchos historiadores, uno de los equipos brasileños más potentes de todos los tiempos. La selección sueca, compacta y dinámica, contaba con su estandarte, Erik Nilsson, y un jovencísimo Lennart Skoglund. España, uno de los rivales a vencer, tenía el arco seguro con Anthony Ramallets y en el eje de ataque a un legendario como Telmo Zarra. Uruguay, por su parte, era todo menos un equipo débil, ya que 3 de sus delanteros, Gigia, Schiaffino y Míguez, habían conformado la Escuadrilla de la Muerte, nombre que se le da a la temida delantera que había sacado campeón invicto al Peñarol en el campeonato de Liga Uruguayo del 49. En la ronda final, Brasil despacharía fácilmente a españoles y suecos, destrozándolos 6-1 y 7-1 respectivamente. Los uruguayos, por su parte, sufrirían un empate a 2 con los españoles y una victoria a 5 minutos del final ante los suecos. Aunque no sería propiamente una final, Brasil y Uruguay disputarían el partido decisivo para coronar al campeón del mundo. Brasil, con 4 puntos, requería simplemente de un empate para campeonar. Los uruguayos, con 3 puntos, tenían que ganar sí o sí. Bajo ese contexto, se llevaría a cabo uno de los partidos más célebres, si no es que el más, en la historia de las Copas del Mundo. Río de Janeiro había estado celebrando un carnaval los días previos al encuentro. En la ciudad y en el país se respiraba algarabía y extrema confianza. Brasil estaba destinada a ser la campeona del mundo y no había nadie que pudiera evitarlo. 22 medallas de oro habían sido fabricadas para cada integrante de la selección carioca. Una canción titulada Brasil, os vencedores, había sido compuesta y practicada, lista para ser tocada
al finalizar el encuentro. El 16 de julio de 1950, el estadio Jornalista Mario Filo registró una asistencia oficial de 193.500 espectadores. Cifras extraoficiales aseguran que eran 220.000 personas las que estaban reunidas esa tarde en el Maracaná. La mayor cantidad de gente jamás reunida para presenciar un evento deportivo. En el vestidor uruguayo, un dirigente trajo consigo 20 copias del periódico local que tenían la leyenda y la foto: Brasil, campeones del mundo. De igual manera, los dirigentes le pidieron a la escuadra charrúa que tuvieran una derrota digna, que evitaran ser goleados. Con eso estaba bien. Este sería el momento en el que el hombre más importante de este relato haría su primera aparición. Obdulio Varela, conocido como el Negro Jefe por su complexión y liderazgo dentro y fuera de la cancha, tomó todos y cada uno de los periódicos, los repartió por los urinales e incitó a sus compañeros a hacer lo propio. Momentos antes del encuentro, el técnico uruguayo Juan López le informó a sus pupilos que la mejor forma de sobrevivir al torbellino brasileño sería adaptando un planteamiento defensivo a lo largo del encuentro. Momentos después de salir del vestidor, Obdulio Varela tomó la palabra e incitó a sus compañeros a desestimar el consejo de su técnico, ya que de seguirlo, él estaba seguro que sufrirían el mismo destino que españoles y suecos. Antes de entrar al campo, y con más de 200.000 almas clamando por la sangre de los orientales, Obdulio Varela lanzaría su mítica frase: muchachos, no miren a las gradas, aquí abajo somos 11 contra 11, los de afuera son de palo, que comience la función. El partido comenzó como se esperaba, con la tremenda ofensiva brasileña acechando constantemente el arco celeste. Solo que a diferencia de sus antecesores, los orientales lograron contener a Ademir, Cicinho y compañía durante todo el primer tiempo. Al descanso se iban 0-0. El ruido en las gradas era ensordecedor. El público clamaba por espectáculo. Y a los 2 minutos de iniciado el segundo tiempo, el extremo derecho brasileño Friaza rompía el cerrojo uruguayo. Ademir avanza, cruza Friaza, dejó de andar, tira, ¡gol! ¡Gol brasileño! Y de Friaza, y lo va a meter el representante de Brasil a los 2 minutos de juego, el puntero derecho del equipo. Brasil 1, Uruguay 0. Entonces entraría en acción el Negro Jefe, tomando el balón y sosteniéndolo con fuerza debajo de su hombro derecho. Varela le fue a reclamar al árbitro inglés George Reader un fuera de lugar, confrontándolo y llegando hasta el punto de exigir un traductor. Obdulio no hablaba inglés y el árbitro no entendía español. Varela sabía que el gol era legítimo, pero tenía una estrategia. Años después, él mismo comentaría: si reanudábamos inmediatamente, esas pirañas nos hubieran devorado vivos. Había que ponerle pausa, calmar los ánimos. Después de 8 minutos de discusión, el estruendo y los ruidos habían disminuido. Varela aceptó la anotación y sentenció a sus compañeros: bueno, ahora sí es momento de ganar. La estrategia del capitán había funcionado. La maquinaria brasileña había bajado sus revoluciones y los charrúas comenzaban a dictaminar el estilo y modo de juego. El capaz ataque uruguayo había empezado a evidenciar la única debilidad de aquella selección carioca: su defensa. Alcides Gigia, el extremo derecho de Uruguay, le había causado problemas con su velocidad al lateral izquierdo brasileño Bigode durante toda la tarde. En el minuto 66, después de escaparse por la banda derecha, Gigia alzó la cabeza y su centro perfecto encontró el remate de Juan Alberto Schiaffino. Avanza Gigia, perseguido por Bigode, y lo anula Gigia Bigode, se corre al arco, coloca el centro, toma Camilo, tira, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol de Schiaffino! El Schiaffino a los 22 minutos, se le escapó Gigia al jugador Bigode con los... La meta del arquero Barbosa había sido penetrada. Brasil 1, Uruguay 1. El estruendo en el estadio seguía fluctuando en intensidad, porque aún con este resultado, Brasil era campeón del mundo. Pero algo había pasado. Aquella máquina de jugar al fútbol no era tan perfecta como se creía, y la garra charrúa había conseguido algo que ningún otro equipo había logrado: meterles miedo. Ahora, la presión y las equivocaciones estaban presentes en los brasileños. Y a 11 minutos del final, Gigia, que se le escapaba por enésima vez a Bigode, aceleraba por la banda derecha. Pepe Schiaffino acompañaba al extremo, y Barbosa, anticipando la jugada anterior, salió a cortar el centro, cometiendo así el error que marcaría su vida para siempre. Avanza el veloz portero derecho uruguayo, entra a tirar, tira, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Gigia tiró violentamente y la pelota escapó al contralor de Barbosa. A los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1. Gigia disparó fuerte y raso al primer palo. Los charrúas estaban haciendo el milagro. Se estaban coronando campeones del mundo.
Brasil 1, Uruguay 2. Y el Maracaná había sido silenciado. En los minutos restantes, la artillería brasileña intentaría de todo para anotar. Pero de nada serviría. El árbitro pitaría el final del partido y la más grande campanada en la historia del fútbol mundial se había logrado. La garra y voluntad charrúa había prevalecido sobre la fantasía y magia brasileña. La tristeza y desconsolación eran más que evidentes en todo el pueblo brasileño. Se reportaron 2 casos de personas que se quitaron la vida al finalizar el juego. Los reportes se incrementaron durante la semana posterior a este. Las 22 medallas de oro fueron destruidas y la canción, compuesta para los vencedores, jamás salió a la luz. El uniforme blanco de Brasil, que era hasta el momento el uniforme que usaban de manera oficial, fue eliminado casi por completo, por considerarlo un color que recordaba la tragedia y que en cierta medida era antipatriótico, dando pie, así, al nacimiento del icónico uniforme que conocemos en la actualidad. El portero brasileño Moacir Barbosa fue señalado como el villano de la historia y fue condenado lamentablemente hasta el final de sus días. En la selva de Pau Grande, un adolescente de piernas torcidas y columna vertebral desviada se iba a cazar pájaros, ajeno totalmente a la tragedia nacional. A 400 kilómetros al norte, un niño de 9 años trataba de consolar a su padre, quien estaba devastado por el resultado del partido. Aquel niño, de nombre Edson, únicamente atinó a prometerle a su padre que él haría campeón del mundo a Brasil algún día. 8 años después, estos 2 personajes serían los actores principales en la redención de un país entero. Brasil dominaría el planeta con 5 mundiales hasta la actualidad, mientras que para los uruguayos esta sería su última final o partido decisivo en Copa del Mundo desde entonces. Pero la tarde del 16 de julio de 1950 quedaría grabada para la historia, en la que 11 leones uruguayos se enfrentaron y le ganaron no solamente a la selección más temida del mundo, sino también a 200.000 almas que en el Estadio Maracaná exigían su sangre y su derrota. En el hotel de los uruguayos todo era felicidad y éxtasis. Dirigentes y jugadores disfrutaban y festejaban la hazaña. Todos celebraban, menos una persona. Esa persona no era nada más ni nada menos que Obdulio Jacinto Varela, el capitán, el negro jefe, el arquitecto de la caída brasileña. Cuenta la leyenda que Obdulio, consternado por el dolor que la derrota había causado en el pueblo brasileño, ignoró las peticiones de los directivos y de sus compañeros de no salir del hotel, y enfundado en una gabardina y con un sombrero, se aventuró hacia las calles de Río de Janeiro. Un acto suicida. Se dice que encontró un pequeño bar en el centro de Río, se instaló y comenzó a beber aguardiente. A pesar de su improvisado disfraz, los clientes lo reconocieron, y en lugar de insultarlo, agredirlo o algo peor, lo abrazaron en reconocimiento de su hazaña. Obdulio Varela, sorprendido, los abrazó de vuelta y juntos, todos, en aquel pequeño bar de Río de Janeiro, estuvieron bebiendo y platicando hasta la mañana siguiente. Al final, es solo fútbol. Amigos, si les gustó el video les agradecería muchísimo que le dieran like. Si quieren ver más contenido como este, suscríbanse al canal y me gustaría leer su opinión en los comentarios acerca del maracanazo. Yo soy Frankie Garza. Les mando un fuertísimo abrazo y nos vemos en la siguiente. Adiós.